Bienvenidos a nuestro podcast de comunicación. En este primer capítulo hablaremos de la comunicación y sus componentes claves. Y en el segundo capítulo hablaremos de las conversaciones para la acción y sus 4 elementos. Ponte cómodo y lleva este contenido a la acción en tu día a día. ¿Te has puesto a pensar en cuántas actividades conversamos? Permanentemente estamos conversando o con nosotros mismos en actividades como orar, como meditar o con otros en nuestra interacción diaria. Así, la comunicación es un eje transversal fundamental en todos los ámbitos de la vida. Si lo miramos en el ámbito laboral, estamos aquí para tener conversaciones efectivas que nos lleve a establecer pedidos y compromisos, orientando nuestras acciones y las del equipo al logro de resultados, entregando valor para nuestros clientes. Miremos algunos conceptos claves que intervienen en nuestra comunicación. El primero es el concepto del observador. Cada uno de nosotros interpreta el mundo a partir de su propia percepción, es decir, que el mundo lo veo a partir del lente o de las gafas que yo tenga. O sea que la realidad no es como es, sino como yo soy. Este concepto del observador se forma entonces a partir de mi historia personal, la ciudad, el país donde nací, los patrones familiares, la cultura, la religión, el tipo de educación. Toda mi historia hace y forma el concepto del observador que soy yo. Y este es el resultado de todas estas variables, por lo cual cada persona, al tener su propia historia, pues tiene su propio observador y por eso percibe la realidad de una manera particular y diferente y asume esas verdades sobre lo que observa a partir de esos juicios que hace. ¿Qué son esos juicios? Sus propias interpretaciones o calificaciones de esa realidad observada. Entonces, cuando la información que hemos reunido es considerada la verdad sobre el mundo independiente de otros observadores o circunstancias particulares, podemos cerrarnos ante esas diferentes interpretaciones que otras personas pueden ofrecer y a los cursos de acción que tal vez no hemos considerado. Entonces podemos decir que estos resultados dependen del observador que soy y las acciones que implemente. Para tener resultados diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Cosas diferentes. Así, si no cambiamos el observador que hay en nosotros, podemos hacer muchas cosas, pero jamás vamos a tener resultados o cosas nuevas. Un ejemplo de esto se refiere a la recuperación de personas con problemas de alcohol, quienes en muchos casos llegan a terapia llevados por su familia, pero no porque para ellos exista la necesidad de cambio o un problema. Mientras no ocurra un cambio en su observador, en cómo él lee esa realidad, será difícil tener resultados diferentes en su actuar. Entonces, la invitación es a que puedas revisar qué situaciones necesitan ser miradas de una manera diferente para lograr hacer cosas nuevas, distintas, que permitan asegurar el resultado deseado. Albert Einstein decía: la definición de locura es pretender resultados distintos haciendo las mismas cosas de siempre. Esa interpretación del mundo se basa en juicios, creencias, conocimientos, descripciones, observaciones, experiencias, aprendizajes y nivel de conciencia frente a lo que nos ocurre. Estos conceptos técnicamente se llaman distinciones, es decir, que nosotros los seres humanos somos capaces de ver y entender el mundo según esas distinciones que poseamos. Vamos a mirar algunos ejemplos. Soy ingeniero, los virus nos enferman, las vacunas previenen las enfermedades, el sobrepeso es nocivo para la salud, hacer ejercicio es importante, Colombia es un país de gente alegre, etc. Acá la pregunta valiosa sería para ti: ¿cuáles son tus distinciones en este momento? ¿Y qué es lo que eres capaz de ver y comprender hoy? Por ello, el adquirir nuevos conocimientos es muy importante porque te permite tener nuevas distinciones y te posibilita interpretar tu realidad de una manera diferente. Cualquier tipo de formación, virtual, presencial, formal, informal, te lo va a permitir siempre y cuando estés con actitud abierta al aprendizaje. Profundicemos en el concepto de los juicios, que son declaraciones que llevan una valoración. Son el resultado de la experiencia y si lo miras con detenimiento estamos juzgando de manera permanente a nosotros mismos, calificando nuestras actuaciones o a los demás frente a lo que dicen o hacen.
Nuestros juicios entonces determinan las decisiones y manera de actuar. Juzgar ayuda a disminuir la incertidumbre frente al mundo y nos pone en un estado emocional determinado, porque a partir de qué tan positiva o negativa sea mi valoración, este pensamiento irá acompañado de una emoción como alegría, entusiasmo o, en caso contrario, tristeza, melancolía, rabia, etc. Por eso se habla de una relación entre los juicios y los estados de ánimo, es decir, no son las cosas las que nos afectan, sino la forma como las vemos y la interpretación que le doy. Ahora, los juicios estimulan nuevos juicios, y si somos conscientes, en muchas de nuestras conversaciones realmente están basadas solo en juicios y no en afirmaciones, que son declaraciones que nos permiten dar cuenta de los hechos y el mundo. Una afirmación es describir lo que alcanzamos a percibir en los objetos. Entonces fíjense que aquí estamos hablando de describir, no de calificar o de valorar. Y esto que percibimos depende ¿de qué? De las distinciones. Casi siempre las afirmaciones son producto de un contexto común de obviedad. ¿Qué significa esto? Que todos los interlocutores entendemos de qué se está hablando, de un acuerdo socialmente compartido. Una afirmación es una afirmación porque puedo comprobar con fechas y datos que si es o no real, y cualquier persona podría validar esa veracidad. Vamos a dar algunos ejemplos de afirmaciones. Sodimac es una empresa de retail. El día tiene 24 horas. Colombia tiene estaciones. La selección de fútbol de Colombia va a participar en el próximo mundial. Pero entonces fíjense en estos ejemplos que las afirmaciones pueden ser verdaderas, falsas o indecisas. Sodimac es una empresa de retail. El día tiene 24 horas. Son afirmaciones verdaderas. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede comprobar de fácil manera que es correcto. Colombia tiene estaciones es una afirmación falsa, y la selección de fútbol de Colombia va a participar en el próximo mundial es una afirmación indecisa porque no sabemos si ocurrirá o no. Y acá la pregunta de reflexión es: ¿en qué juicios y o afirmaciones estás basando tus conversaciones con tu líder, con tus compañeros de trabajo, con tu familia? Y si pensamos en las decisiones que tomas, ¿estas están basadas en juicios o en afirmaciones? Por ejemplo, en el ámbito laboral, si pensamos en el proceso de evaluación de desempeño, deberíamos basar nuestra autoevaluación y o la evaluación de otros y conversaciones de desarrollo en afirmaciones verdaderas, es decir, en datos y hechos descriptivos de esos resultados que permitan una generación de conciencia y nos lleven a buscar nuevos resultados a través de planes de desarrollo. Miremos ahora otro concepto, las declaraciones. Declarar es crear un nuevo mundo a partir de lo que decimos. En nuestras conversaciones diarias siempre utilizamos palabras como el sí, no, no sé, gracias. En este modelo las vamos a llamar declaraciones. Con estas palabras se crea un nuevo mundo a partir de lo que decimos y están relacionadas también con el grado de poder o autoridad de quien las dice. Un ejemplo, el jefe inmediato dice sí te doy el permiso, o gestión humana dice sí te vamos a contratar, o un sacerdote dice los declaro marido y mujer. En estos ejemplos, las personas que lo afirman tienen la autoridad o poder para decirlo, por ello son declaraciones válidas y a partir de lo que declaran el mundo cambia. Hablemos de las principales declaraciones. Vamos a hablar un poquito en detalle de las que mencionamos. No. El no es la esencia de la autonomía personal y el compromiso con la dignidad. Es la base de derecho a escoger. El no ayuda a fijar límites. Decimos no cuando decir sí es comprometernos con algo que no podemos cumplir. Sí, el sí es la declaración del compromiso, donde decir acepto pone en juego mi palabra. Al decir sí, debemos cumplir para no afectar la confianza que generamos. Esto es clave dentro del terreno de las promesas. No sé. Es la llave de un proceso de aprendizaje. Cuando yo declaro no sé, nos indica o nos muestra que aún no poseo las distinciones suficientes para comprender una situación y actuar sobre ella. Decir no sé, entonces, fíjense que es una manifestación de humildad. Gracias. Agradecemos cuando percibimos que alguien satisfizo nuestros requerimientos y ha cumplido con esas promesas. Agradecer sirve para declarar nuestra satisfacción también al recibir algo de alguien más.
Perdón o disculpa. La declaración del perdón, es decir, pedir perdón, surge cuando nos responsabilizamos ante otros por nuestro incumplimiento. También sirve para recobrar la confianza cuando hemos cometido una falta o cuando alguien la ha cometido contra nosotros. El último concepto importante a tener en cuenta en nuestras conversaciones y que tiene que ver especialmente con el impacto en las mismas es la coherencia. Esta hace referencia a que somos seres integrados por lenguaje, cuerpo y emoción. Así, entonces las conversaciones serán coherentes cuando además de las palabras que uso, hay una emoción que acompaña y un cuerpo que refleje en coherencia y da la fuerza necesaria para validar lo que digo. De esta forma, entonces, hablamos de coherencia cuando tenemos cuerpo para decir las cosas como las sentimos. ¿No te ha pasado que hay conversaciones en las que se dice algo, pero a pesar de las palabras que se usan, no se escucha real o no genera credibilidad eso que escucho? En estos casos puede ocurrir que lo que estoy diciendo no está acompañado de una postura o expresión corporal que lo soporte y de una emoción que lo refleje. Las personas con mayor persuasión en sus conversaciones son aquellas que logran transmitir de manera coherente eso que dicen con la expresión verbal que acompaña y una emoción que da fuerza para acompañar este mensaje. Este podcast fue realizado en colaboración con Evolución y Liderazgo y Soy Corona.